El vínculo entre los gatos y sus dueños es un lazo especial que trasciende las simples palabras. Aunque nuestros amigos felinos no puedan expresar su amor verbalmente, tienen formas únicas y adorables de demostrar su confianza hacia nosotros. En este video, exploraremos las señales que indican que tu gato te ama y confía en ti, mientras descubrimos los secretos detrás de su comunicación no verbal a través de una historia real en la que muchos nos sentiremos identificados. Sara era una mujer que vivía sola en su pequeño apartamento. Una tarde de invierno, mientras sacaba la basura, se encontró con una sorpresa inesperada en la puerta de su casa. Un gatito flaco y tembloroso, abandonado a su suerte en el frío invierno. Sara no pudo resistirse a la triste mirada del pequeño felino. Lo llevó dentro de su hogar, lo alimentó y le proporcionó calor. Con el tiempo, el gatito, al que Sara nombró Whiskers, comenzó a mejorar su estado de salud, subió su peso y ahora tenía el pelo brilloso y bien cuidado, y comenzó a mostrar su agradecimiento de una manera única. Pasadas algunas semanas de buen trato y cariño, ese gatito temeroso y desconfiado no tardó en demostrar su vínculo especial con Sara. La seguía por toda la casa, deseando estar cerca de ella en todo momento. Se acurrucaba en su regazo y cerraba los ojos mientras Sara lo acariciaba, una señal clara de confianza y afecto. Los gatos muestran amor al intentar comunicarse con sus dueños, incluso si no hablan verbalmente, el simple contacto visual directo refleja este intento por comunicar. Sobre todo si cierra los ojos por lapsos de tiempo pequeños, es señal de confianza, pues en vida salvaje ellos son cazadores y en ocasiones presas de animales mayores. Por lo que el mayor gesto de confianza y amor que puedes ver en ellos es cuando cierran sus ojos enfrente tuyo. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo esto con Whiskers y es llamado la comunicación silenciosa. A pesar de no poder hablar, Whiskers encontró una forma de comunicarse con Sara. Cuando cerraba los ojos en su presencia, le transmitía un mensaje claro, confiaba en ella plenamente. Una comunicación silenciosa que fortalecía su vínculo día a día. Pasaron 3 meses de que Sara adoptara a Whiskers. En este tiempo Whiskers comenzó a demostrar su amor de manera más evidente. Amasaba con sus patitas el regazo de Sara, recordándole los dulces momentos de su infancia. La seguía por la casa y se acurrucaba a su lado mientras dormían, creando así un vínculo inseparable entre ellos. ¿Pero por qué los gatos amasan a sus dueños? ¿Cómo esto les conecta con su infancia? No vas a creer las respuestas. Cuando un gato amasa a su dueño, es una acción reconfortante que indica afecto y recuerda la etapa de lactancia. Cuando el gato está subido sobre ti y te amasa, esto para los gatos es una sensación muy agradable porque le recuerda cuando era un gatito y amasaba las mamas de su madre para intentar sacar más leche. Por lo tanto, es algo que al gato le reconforta, y si lo hace sobre ti, no debes asustarte, simplemente te está diciendo muy a las claras que siente auténtica pasión por dormir contigo y te quiere tanto como a su madre. Así de importante es este gesto. Al comienzo, el comportamiento del nuevo visitante no estaba tan acostumbrado a la presencia de Sara, por lo que al verla llegar, se comportaba de manera temerosa y desconfiada. Sin embargo, en este punto ya Whiskers entendió que Sara era su familia y manifestó el segundo acto más importante que demuestra la confianza extrema a su madre humana. Tumbarse boca arriba. Ver que el animal, pues, está claramente a gusto, como decimos de panza para arriba, es algo que también es una señal de cariño, porque digamos que está exponiendo su parte corporal más vulnerable. Esto indica que confía ciegamente en ti, de que no le vas a hacer ningún daño. La relación de convivencia de Sara y Whiskers llegó a la madurez total al cabo de 5 meses viviendo bajo el mismo techo, y llegó el momento más importante, y el gesto más representativo de amor de parte de un gato hacia un humano, parecerá raro, extraño, y poco valorado por muchos dueños de gatos, pero no por Sara, que ya había investigado este comportamiento felino. La sorpresa suya al ver con asombro la ofrenda que hizo su amigo peludo la dejó más que emocionada, pues ya ella sabía que ese gesto es la confirmación final de que Whiskers la ama incondicionalmente. Un día, después del trabajo, Sara estaba preparando la cena y fue sorprendida por Whiskers con un regalo inesperado, un pequeño ratón que había cazado.
Aunque podría parecer desagradable para muchos, Sarah entendió el verdadero significado detrás de ese gesto. Whiskas la consideraba parte de su familia, compartiendo con ella su casa, como muestra de amor y confianza. Y así, la historia de Sarah y Whiskas nos enseña que el amor y la confianza pueden trascender las barreras del lenguaje y las especies. A través de pequeños gestos y señales, estos dos amigos encontraron en el otro un compañero para toda la vida. Porque en el mundo de Sarah y Whiskas, el amor no tiene límites. Espero que les haya gustado el video, y si se sintieron identificados déjenlo en los comentarios para leerlos. Les invito a ver estos dos videos sobre cosas que odian los gatos de nosotros los humanos. Soy Oscar del canal Méndez Bet y nos vemos muy pronto.